12:05. Posteriormente continuamos con la predicación y el último cerramos con nuestro grupo de alabanza. Amén. A ver, ¿usted se la sabe? Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Buenas madrugadas, hermanos. Pueden sentarse, mis hermanos. No nos dieron tiempo de despertarnos completamente, ¿verdad? Ahorita, bueno. Qué bueno que usted ya está aquí y que estamos aquí para adorar a nuestro Dios, exaltarle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Son cosas que debemos nosotros constantemente reflexionar, hermanos, no solamente alabar a Dios por lo que Él ha hecho, sino alabarle también por quién es Él, no importa qué haya hecho o qué no haya hecho. Vamos el día de hoy a meditar y después vamos a tener un tiempo de alabanza sobre el tema después de la resurrección. El evento de la resurrección, hermanos, es algo extraordinario. ¿Y extraordinario en qué sentido? En la Biblia, si usted ha leído la Escritura, se va a dar cuenta de que en la Biblia nos habla de resurrecciones. Pero todas las resurrecciones que hubo en la Biblia, esas personas volvieron a morir. Sin embargo, en el caso de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Él ya no muere y ha vencido a la muerte. Y hace tiempo quedó en mi mente esto, hermanos, cuando la palabra de Dios en Colosenses dice que Cristo Jesús exhibió públicamente a la muerte y triunfó sobre ellos en la cruz. En mi mente quedó una imagen donde Jesús, al estar en la cruz, prácticamente no está derrotado, no está clavado por los clavos, sino de un lado tiene al diablo y del otro lado tiene a la muerte y los está exhibiendo públicamente. Está diciendo, mira, yo los derroté y ellos ya no tienen poder sobre ti.
Cuando hablamos de este pasaje, hermanos, de este tema, quiero ir al pasaje de Lucas capítulo 24 y compartir tres versículos en manera especial que vamos a ir desglosando durante este tiempo. El texto dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, dice, sois testigos de estas cosas. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 46 al 48. Quiero empezar diciendo que el día que Jesucristo resucitó, al menos hubo 5 lugares donde fue evidente para todos su resurrección. Ahora, déjeme decirle esto para poder entender. Hay muchas personas o hay personas que usan argumentos, y un argumento que muchos usan es que la resurrección de Jesús no se puede comprobar científicamente. Y claro que no, porque para comprobar un acto no se requiere algo científico. Aquí se recurren a las pruebas legales, y las pruebas legales demandan testigos. Y aquí en la Biblia, al menos en manera total, hay 514 personas mencionadas como testigos de la resurrección de Jesús. 514. Legalmente, por lo menos, se necesitan 2 testigos para certificar algo, 2 solamente. Con 2 testimonios que tuviéramos en la Escritura, tendríamos el marco legal para decir que Él resucitó. Pero en la Biblia tenemos 514 personas que dieron testimonio de Jesús. Fíjese, hoy nosotros como creyentes celebramos y nos alegramos, y para todos este es un culto especial. Espero que no sea por el almuerzo solamente, pero tenemos un tiempo especial, y le voy a decir esto en este sentido que hemos compartido, hermanos, o en el sentido que compartimos. Es especial porque nosotros celebramos la resurrección del Señor. Es especial por eso, pero ahora regresemos al inicio de este evento. Todos los que afirmaban la resurrección de Jesús tenían que estar dispuestos a morir por lo que ellos creían. Porque el gobierno, los líderes religiosos estaban totalmente en contra de estos conceptos. Y las personas que manifestaron que creían en esta verdad tuvieron que estar dispuestos a morir. Esta es la realidad. En la Biblia nos enseña que al menos estas personas vieron a Jesús. María Magdalena lo vio en el huerto cuando Él resucitó, y nosotros sabemos lo que sucedió en este pasaje. Por las mujeres que iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, otras mujeres llevaron especias para ir a ungirle, y sin embargo se encontraron que la tumba ya estaba vacía y tuvieron que irlo a anunciar. Pedro mismo fue testigo de la resurrección del Señor Jesús, y después los 2 discípulos que iban a Emaús, aquellos que iban caminando, que iban tristes, esperando, como dice la Escritura, que Jesús era el Mesías, y al final, al parecer, según ellos, no era Él el Mesías que ellos habían esperado. Cuando le empieza a abrir la Escritura, y es el pasaje que estamos usando el día de hoy. Y finalmente por los 11 discípulos que estaban reunidos esa noche. Interesante en lo que nosotros vemos en la Escritura, que las puertas estaban cerradas y sin embargo Jesús pudo entrar. Hay 3 conceptos que quiero compartir del pasaje que hemos leído esta mañana. El primer concepto está en el versículo 46. Y ese concepto dice lo siguiente: y les dijo, así está escrito. Estamos viviendo tiempos, y
lo voy a decir así, donde esta escritura está tomando relevancia y cumplimiento. No digo que nunca lo ha tenido. Estoy diciendo que el mundo está siendo testigo que lo que dice aquí se tiene que cumplir. Si ustedes recuerdan, en conceptos bíblicos, lo que la palabra de Dios nos enseña de una manera clara, lo hemos estudiado aquí en otras ocasiones, que el reino persa al final se va a estar levantando en contra de Israel. ¿Qué es lo que hemos oído en las noticias el día de hoy? Exactamente eso. Sabemos que Gog y Magog, dice la escritura, quien refiere como Rusia, va a atacar a Israel en un futuro. Todo esto, alguien me preguntaba en días pasados, ¿qué es lo que está pasando? Y mi respuesta fue muy simple. Los protagonistas se están poniendo en el escenario. Los protagonistas se están poniendo en el escenario. Años atrás he tenido en ocasiones la oportunidad de ir, por ejemplo, a conciertos de orquestas sinfónicas. Si usted ha ido a esos conciertos, empiezan, pues siempre la gente está hablando en el teatro, en el auditorio donde se van a presentar, y se oye una voz que dice tercera llamada, y eso quiere decir que ya empiecen a guardar silencio porque las cosas se están preparando para empezar. Segunda llamada, primera llamada, comenzamos. ¿Y sabe qué está sucediendo en la Biblia? Exactamente eso. Que los protagonistas de los últimos tiempos se están poniendo en el escenario. Y para un creyente, en lugar de angustiarse, de asustarse, la palabra de Dios nos dice que debemos erguirnos, levantar nuestra cabeza y saber que nuestra redención está cerca. ¿Sabe qué sucedió en la semana, lo que conocemos como Semana Santa? Y hemos hablado el miércoles, el jueves, el viernes aquí en la congregación. No fue más que el cumplimiento de lo que estaba escrito. No fue más que el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a suceder. Y por eso, cuando el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 46, lo que les dice es lo siguiente: así está escrito. Todo lo que sucedió, lo que me aconteció en días pasados, ya estaba escrito. No es nada escandaloso, no es nada de qué asombrarse, no es que a Dios se le salieron las cosas de control. Así está escrito. Y por eso, mis hermanos, usted y yo, más que nunca en la historia, debemos ir a la palabra de Dios, debemos leerla, debemos meditar en ella y ver que en ella tenemos el alimento y, como dice Pedro, la lámpara que nos alumbra en un lugar oscuro. Por eso tenemos que hacerlo. Vamos a ir por varios pasajes más. Lucas capítulo 24, versículo 25, un pasaje que reafirma lo que Jesús dijo. Así está escrito. Lucas 24, 25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo no sé si el Señor nos tendría que decir eso el día de hoy. Porque si ahorita mencionamos lo que está sucediendo en la guerra en Medio Oriente, los ataques que están sucediendo, es el cumplimiento profético, quizá a más de uno aquí pueda estar diciendo: yo no lo creo, no creo que sea así. Al rato se va a arreglar todo y van a ver que ni era cierto. ¿Sabe qué? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Les dijo insensatos. Y sabemos literalmente qué es insensatos, ¿verdad? Sin sesos. Ustedes no tienen cerebro, porque lo leemos muy al español, ¿verdad? Pero sin embargo no tiene cerebro. Le está diciendo: son tardos de corazón. Necesitamos, oiga hermano, cuando yo veo algo, ¿se acuerda de Tomás? Un hermano nos decía que cómo Jesús llamó a Tomás un incrédulo a un ministerio de fe, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos como Tomás y decimos: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, si ya ve, ¿para qué necesita creer? Dice la Biblia que nosotros esperamos lo que no vemos. Y entonces
entonces el Señor les dice, ustedes son unos insensatos y son tardos de corazón para creer. Porque la Biblia ya nos ha hablado de eso y dice claramente ahí para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, lo que aconteció en Semana Santa estaba profetizado y está escrito. Le voy a decir esto en una ocasión hablando con una persona acerca del cumplimiento profético que Daniel habla. Le había estado compartiendo esto, era una persona que rechazaba todo y me dijo, no, eso que usted me está leyendo en su Biblia lo escribieron después de que sucedió. El director del seminario donde estudiaba en Monclova tenía una Biblia que en su portada decía que había sido impresa en 1905. Y agarré y se la pedí, le digo, oiga, me la presta porque le estoy hablando a una persona y rechaza lo que le estoy diciendo como algo que acabamos de escribir. Llegué con la Biblia, era una Biblia muy grande y se la presenté y le dije, mire, ¿cuándo fue escrita esta Biblia? Le presento la fecha, 1905, y le digo, y mire lo que dice. Dice exactamente lo que le comenté y leyó en mi Biblia. ¿Sabe qué dijo? Tampoco creyó. Y aquí tenemos lo que Jesús nos dice. Ahora, entendamos esto, hermanos. Jesús esto se lo está diciendo a sus discípulos, insensatos y tardos de corazón. ¿Por qué a veces nos cuesta creer esto? ¿Por qué cuestionamos a veces lo que Dios dice? Vamos ahora a Lucas capítulo 24, versículo 27. Y yo no sé si usted ha leído todo el Antiguo Testamento. Gracias a Dios por aquellos hermanos que con compromiso firme desde los primeros días de este año empezaron a leer el Pentateuco y lo terminaron. Y aún tuvimos unas lecturas especiales los últimos días. Pero mire lo que dice la Escritura. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿qué cosa? Les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de él. ¿Podemos encontrar en el Antiguo Testamento a Jesús? Sí lo podemos encontrar y lo podemos encontrar claramente. ¿Podemos encontrar de su muerte? Sí. ¿Podemos encontrar de su resurrección, aunque velado? Sí, también es la respuesta. ¿Podemos encontrar de su vida, de sus ministerios, de sus milagros? Sí, todo lo que se dijo de él se cumple. Y Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, es que mira, vamos a empezar desde la Escritura, vamos a empezar desde Moisés. Y les iba explicando las Escrituras, lo que decían de él. Lo que decían de él. Por eso la primera parte dice así, está escrito, Lucas 22, 37. En este texto nos dice lo siguiente, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, por lo que está escrito de mí. ¿Qué cosa, hermanos? Tiene cumplimiento. Lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que está escrito en la Biblia, se va a cumplir. ¿Lo creo? Sí lo creo. Hace muchos años atrás, en un programa de radio secular, estaban hablando y hablando de diferentes temas y invitaban a las personas en aquel entonces a opinar. Y llamé por teléfono y yo le dije, no estoy de acuerdo con esta persona por esto y esto. Y la palabra de Dios dice esto. Y me contestaron, anotamos su comentario, señor, muchas gracias. Al ratito yo iba saliendo, timbró el teléfono. Eran de esos teléfonos de casa que ahora ya no existen. Y me hablan por teléfono y me dicen, señor, quisiera dar su comentario al aire. Y era una cadena nacional, una estación nacional. Le dije, claro que sí. Y entonces me ponen, aquí tenemos al señor César Gabriel desde Nuevo Laredo. ¿Quiere dar su comentario? Y agarré y di mi comentario. La persona que estaba dirigiendo el programa agarró y se empezó a reír y dijo, caray, esto es de estos fanáticos religiosos que creen que Dios hizo el mundo en 7 días. Y colgó. Y ya no me dio chance de hablar, pero yo le hubiera dicho, Dios lo pudo haber hecho en 1 minuto.
porque si usted lee el Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuánto me tardé? Y dijo Dios, sepárense las aguas que están sobre la tierra y las aguas que están en la tierra. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y pudo haberlo dicho en un minuto. Dios no tiene problema, no tiene problema de tiempo. Pero qué triste que personas, porque usted llegue el día de hoy y le diga lo que celebramos en Semana Santa es un cumplimiento profético de lo que Dios dijo, agarre y se le quede viendo y dijo, usted es un fanático religioso. No, no soy un fanático religioso, soy alguien que cree que la Escritura tiene cumplimiento y que lo estamos viendo. Por eso la Escritura dice, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, dijo Jesús, tiene cumplimiento. Se va a cumplir. Primera a los Corintios 15, versículo 3 y 4, un pasaje que nos habla de la resurrección de Jesús. Y ahí en Primera a los Corintios capítulo 15 dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice, hermanos? Conforme a las Escrituras. Y que fue ¿qué? Sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué cosa? Como está escrito. Así está escrito, le dijo Jesús a sus discípulos. Es necesario, hermanos, que usted y yo en nuestro corazón comprendamos y entendamos que la Escritura tiene cumplimiento y por eso más que nunca debemos recurrir a lo que ahí dice. Y tenemos, con la ayuda y con la gracia de Dios, que creer esto. Lo segundo que le dijo Jesús a sus discípulos, así está escrito, y dice, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El día viernes estuvimos aquí en la casa de Dios y estuvimos oyendo un canto. Si hubiera estado ahí al pie de esa cruz, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Y sabe una cosa, sus manos fueron laceradas, se burlaron de él. Compartí un mensaje donde dije acerca de este cumplimiento, cómo su rostro fue desfigurado, cómo fue golpeado, cómo experimentó todo este vituperio, cómo escupieron sobre él, cómo le arrancaron la barba. Todo esto tenía cumplimiento y todo eso está en detalle en la Escritura. Hermanos, nosotros vemos a Jesús que sufrió hoy, y lo digo así, en mi corazón es como un alivio saber que aquel que dio su vida por mí resucitó para no morir. Y aquel que es la vida, aunque suene a ironía, murió, pero hoy nos otorga vida. Y por eso la Escritura dice lo siguiente, vea bien lo que tenemos ahí en pantalla, y así fue necesario. Fue necesario. ¿Por qué es necesario, Señor? Porque es necesario que un hombre inocente, ¿se acuerda del viernes? Un ser inocente derrame su sangre por el culpable. No nos salvan ritos, no nos salvan religiones, nos salva el sacrificio de una persona. Y por eso dice, así fue necesario que el Cristo padeciese, pero también que resucitase de los muertos al tercer día. ¿Sabe por qué resucitó? La Biblia nos dice, para nuestra justificación. Quiere decir que Dios aprobó ese sacrificio cumplió con todos los requisitos y Dios lo aprueba. Lucas capítulo 18, versículo 31, 32 y 33. Este pasaje nos refiere cuando Jesús va rumbo a Jerusalén, va con sus discípulos. Hermanos, y déjeme aquí aplicar algo personal. Hay ocasiones en que usted y yo estamos abrumados por problemas. Hay ocasiones en que de repente, por todas las circunstancias que estamos viviendo, nuestro entendimiento se oscurece, no vemos las cosas con claridad, y Jesús sabe que lo que sus discípulos van a experimentar en estos días va a ser un tiempo de mucha incertidumbre. Y Jesús, conociendo esto, sabiendo aquello que puede pasar en sus corazones, dice la Escritura que tomó Jesús a los 12 y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Y vea lo que dice,
se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Vamos a ir a Jerusalén, nos vamos acercando a la ciudad y quizá no lo dicen esas palabras, pero es la última vez que entro en calidad de hombre en esta ciudad. Después va a entrar ya con un cuerpo glorificado y un día regresará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, vamos a entrar y se va a cumplir todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que está escrito? Será entregado a los gentiles. ¿Recuerdan el día viernes? ¿Por qué lo iban a entregar a los gentiles si los que lo habían atrapado eran los judíos? Porque solamente Roma podía matarlo. Pero Jesús ya lo sabe, dice, lo entregarán a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después de que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. ¿Sabe qué le está diciendo? Esto se va a cumplir. No es nada fortuito, no es un incidente, no es algo fuera de lo común. Está pasando algo que va a suceder y que esto tiene cumplimiento. Porque es necesario, dice la Escritura, que acontezca. Mateo capítulo 16, versículo 21. Nos dice lo siguiente. Desde entonces, ¿sabe que Mateo capítulo 16 es donde los discípulos de Jesús reconocieron que era él el Cristo y el Mesías? Muy bien, después de que sus discípulos reconocieron que él era el Cristo y el Mesías, empezó él a enseñarles acerca de su muerte, no antes. Y la Biblia dice en el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, no opcional, no si él quería, no había otro medio, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué era lo final, hermanos? Y ser muerto y resucitar al tercer día. En el plan de Dios estaba que Jesucristo iba a dar su vida por nosotros. En el plan de Dios estaba que Él iba a padecer todas estas cosas. Le voy a decir esto, vuelvo a reiterar lo del viernes, no como un mártir, sino por nuestra culpabilidad. Por nuestra culpabilidad. Porque todo eso que hicieron con Él es lo que merecíamos nosotros. Y sin embargo, Él lo tomó por nosotros. Por eso la Escritura dice, todo esto iba a padecer de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, lo iban a terminar matando. Sin embargo, al tercer día, lo que hoy celebramos, iba a resucitar. En la Biblia también, en Lucas 24, 26 nos dice lo siguiente, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús nuevamente hablando con sus discípulos le dice, es que esto es necesario. Todo lo que me aconteció era necesario. ¿Se acuerdan que después de que Jesús afirmó a Pedro que esto iba a suceder, Pedro viene y le dice, nunca te acontezca esto, Señor? Sin embargo, hermanos, vemos que hay una necesidad de que el Cordero sea sacrificado y que esa sangre preciosa que derramó sea efectiva para nosotros, para el perdón de pecados. Lucas capítulo 24. Versículo 47, perdón. Esta segunda porción que quiero compartirles, o tercera porción, dice lo siguiente, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, una buena noticia no se puede callar. Cuando hay algo nuevo que da esperanza y paz, se tiene que compartir. Regresemos nuestra mente unos años atrás. Estamos padeciendo la pandemia del COVID. Ha habido tiempos de incertidumbre, de no ver cuándo va a acabar esta situación. Y sin embargo, llega un momento, lo
mi mente fue la televisión y una de las primeras personas que se vacunó fue mi hermana Sandra. Y salió en esto y pusimos una foto. Está aquí nuestra hermana, ya fue vacunada y de repente parece que todo empezaba a aclararse porque había algo que nos daba esperanza. El texto bíblico nos dice que no es el hecho de que Jesús murió y resucitó, lo cual es trascendente, sino que ahora nosotros tenemos que predicar en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones, a todas las naciones. Hermanos, no entremos con cuestionamientos, ¿y por qué allá? ¿Y por qué no acá? ¿Y por qué esto? Porque el maestro que resucitó dice que es su deber y es mi deber predicar el evangelio a todas las naciones. Juan capítulo 24, versículo 21 dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y si usted conoce el evangelio de Juan, Juan está hablando el día de resurrección en este pasaje. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, cuando salimos a hacer misión, cuando salimos a evangelizar, cuando aquí en el estacionamiento compartimos un folleto, compartimos café con las personas, estamos cumpliendo con ese mandato. Ese mandato que Jesús dio cuando Él resucitó, así como el Padre me envió y yo vine y cumplí mi visión, así también yo os envío. Ese debe ser nuestro deber. Mateo capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Lea conmigo la última parte, por favor. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Jesús? Yo vine a buscar a los pecadores. Tiempo atrás yo me quedé pensando en algo, hermanos, y yo creo que en mi mente, no sé si usted esté de acuerdo conmigo o no, pero déjeme decirle esto. Yo pensé, si Jesús estuviera físicamente aquí, físicamente, ¿qué preferiría? ¿Que fuéramos a la arena y le hiciéramos un gran concierto de alabanza y que reconociéramos su grandeza? ¿O Jesús iría a las plazas a buscar a los perdidos? ¿Qué haría Él? ¿Qué haría Él? ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Una vez una persona dijo, estas personas ya las tengo ganadas, necesito ganar uno más. Y sabe, Jesús ya tiene su corazón, ya salvó su alma. Pero hay personas que están perdidas y que Él pagó el mismo precio por usted. Y yo creo que Él iría a las plazas y a las calles, a las cantinas, a buscar a los perdidos y a ofrecerles perdón y salvación. Por eso ese es el mensaje que debemos predicar. Hechos 26:20. Vea lo que dice el apóstol Pablo de su ministerio cuando está compareciendo ante el rey. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda Judea y a los gentiles. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo dice, yo he andado por todos lugares y por todos los lugares que he andado predicando acerca del arrepentimiento y que la gente se convierta a Dios. Ese es el mensaje que él llevaba y ese es el mensaje que nosotros debemos llevar después de que Jesucristo resucitó. Isaías 49, versículo 6. Este pasaje fue el lema de unos compañeros del seminario cuando se graduaron. Y dice, poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hermanos, una de las cosas que como error cometió el pueblo de Israel es que ellos se quedaron con la bendición. Nosotros somos el pueblo escogido, nosotros tenemos la escritura, Dios ha hecho pactos con nosotros, nosotros tenemos la bendición, no salgas a nadie más. Sin embargo, Dios fue claro
que ellos habían recibido todo esto para hacer luz a las naciones, para llevar el mensaje de salvación. ¿Sabe para qué resucitó Jesús? Para que compartamos también esa buena nueva, que hay vida y hay salvación en Él. Y por eso el Señor les dice claramente: yo te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Mis hermanos, es triste una realidad que vemos hoy en nuestras iglesias, y quiero hablar en primera persona. En nuestras iglesias cada día vemos gente que se aleja más de Dios. He preguntado, y ha habido iglesias, y les he preguntado: ¿van a tener celebraciones de Semana Santa? Y varias respuestas han sido: el domingo a las 11. Si usted va a la Escritura, una de las cosas que mostró el alejamiento del pueblo de Dios, de su comunión con Dios, fue que dejaron de celebrar las fiestas que Dios había establecido. Una de las señales que el pueblo regresaba a la comunión con Dios fue que ellos empezaron a celebrar las fiestas, en especial la Pascua. Hoy no estamos celebrando la Pascua, celebramos el cumplimiento de ello. Y eso debe ser algo que aliente y anime nuestro corazón. No crea que a mi carne no le gustaría también irse de vacaciones. No crea, y si le pregunta usted a su carne, va a decirle amén, la carne bien fuerte, ¿verdad? No crea que no le gustaría nada más venir el domingo a las 11. Amén. No, eso dice la carne, pero mi espíritu quiere otras cosas. Y mi espíritu quiere buscar al Señor. Por eso nuestro deber es anunciar a Jesús. Anunciar a Jesús. Mateo 24, versículo 14, nos dice lo siguiente, hermanos: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero ¿sabe qué dijo antes? Que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y usted cree que alguien que tiene el amor frío va a andar predicando? ¿Usted cree que alguien que a duras penas viene al templo un domingo va a andar predicando? La realidad es que no. Solamente aquellos que tienen fervor y amor por Jesús estarán predicando el evangelio. Solamente aquellos que están amando al Señor y quieren servirle van a predicar el evangelio. Y sabe una cosa, hermanos, esto es el deber suyo y el deber mío. Y ahí usted, no con palabras, sino con acciones, va usted a demostrar si está amando al Señor o no. Tenemos que manifestar ese amor. Yo les he dicho y se los digo de corazón: no necesitamos a veces un letrero, una playera que diga yo amo a Dios. Aquí ustedes lo han visto y lo saben. Hay hermanos que a veces bajo el sol andan trabajando aquí. Les comento esto: al rato tendremos un tiempo de alabanza. El viernes a la 1 de la mañana el grupo seguía ensayando aquí. ¿Sabe por qué? Por amor. Por amor. Y por eso usted y yo tenemos que compartir el evangelio por amor. El texto dice: una de las últimas señales que va a suceder es que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones, y después de esto viene el fin. Última porción que quiero compartir de Lucas 24. Y vosotros, dice, sois testigos de estas cosas. Muy bien. Prácticamente el último versículo que compartimos y una aplicación para nuestra vida. Creo que en alguna ocasión, en algún mensaje, les compartí lo que significa testigos. La palabra que aparece ahí en Lucas 24:48 como testigo es la palabra martus. Y de la palabra martus viene la palabra martirio o mártir. ¿Quién es un mártir?
Es una persona que está dispuesta a dar su vida por lo que cree, por sus creencias, por sus ideas. ¿Qué es un martirio? Martirio es el sacrificio que le hacen a una persona o el castigo que le infligen a una persona por lo que cree. ¿Y sabe qué está diciendo Jesús al final de la resurrección a sus discípulos? Ustedes son testigos, ustedes son mártires. Ustedes van a sufrir martirio. Hermanos, el día de hoy lo que vemos es que el evangelio es rechazado, que la gente no tiene interés en el evangelio. Pero sin embargo, Dios quiere que usted y yo sigamos predicando del evangelio. Lo vimos días pasados. Un basquetbolista reconocido que es echado fuera del equipo de Chicago por una razón: predicar a Jesucristo y estar en contra de la ideología de género. ¿Sabe usted que, por ejemplo, en Inglaterra hay lugares donde están prohibiendo la bandera de Inglaterra? Como hay musulmanes, se pueden ofender y mejor quitamos la bandera. Esta semana pasada vi una persona que se subió con una bandera de Inglaterra, que era una de las que hay, porque realmente la bandera de Inglaterra es una combinación de 3 banderas y todas tienen cruz, con una bandera blanca, con una cruz roja atravesada y con una cruz, y se subió a un león ahí en una plaza en Londres y levantó la cruz y levantó la bandera. Dijo: nosotros somos una nación cristiana. Pero hoy el cristianismo ofende a todo mundo. Y por eso, hermanos, si te rechazan, no calles por ello. Habla. Sí, es cierto, nos van a rechazar, pero estaremos diciendo la verdad, y Jesús no nos está mintiendo. Les dijo claramente a sus discípulos: y vosotros sois mártires de esto. Si ustedes lo van a proclamar, lo van a decir, puede que lo lleguen a matar, pero no debemos negar nuestra fe, y más en estos tiempos. Por eso, si algo sucedió después de la resurrección, es que Jesús les dijo a sus discípulos que ellos iban a ser testigos, que ellos iban a ser mártires de todo lo que habían visto. ¿Sabe por qué estamos usted y yo a esta hora? Porque creemos que Jesús resucitó de los muertos y porque vive. Y por ello somos testigos. Ahora, ¿lo cumplieron? Porque es una cosa que vaya y yo les diga: hermanos, por favor, esta sección hace el aseo, por favor. ¿Cómo sé si lo hicieron? La escritura dice si lo hicieron. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 31. Dice lo siguiente: y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Lea conmigo, por favor. Los cuales ahora son testigos ante el pueblo. ¿Sabe que sí lo cumplieron? Dice: ellos ahora son los testigos delante de ustedes. Ellos son los mártires delante de ustedes. ¿Sabe usted que dentro de la historia del cristianismo, cuando se estudia un poco, la mayoría de los apóstoles de Jesús murieron como mártires? ¿Sabe usted que los primeros años del cristianismo hubo un martirio de cristianos que mataron a muchísimos cristianos, que convertirse en cristiano prácticamente era una sentencia de muerte? Y por eso la escritura nos dice claramente que ahora nosotros somos testigos, somos mártires de esto que se ha afirmado. Concluyo con esto. ¿Quién es un testigo según el diccionario? Quien ve un evento e informa lo que pasó. ¿De qué somos testigos? De la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Muy bien. Entonces ahora te toca informar lo que pasó. Eso es lo que sucedió después de la resurrección. Y eso es una verdad aplicable para nosotros el día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, al celebrar tu resurrección, queremos recordar el mandato que nos diste.
mandato que nos diste es que ahora a nosotros nos corresponde ser testigos de lo que ha sucedido, de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esto. Tú cumpliste con tu misión, dar tu vida por nosotros. Ayúdanos a nosotros a realmente manifestar esta verdad que tú nos has enseñado. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, oramos. Amén. Dispongámonos a alabar al que vive y al que reina, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Puestos de pie, mis hermanos. ¿Está contento de estar aquí en la casa de Dios en esta mañana? Amén, amén. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? Cristo vive, mis hermanos. Cristo vive. Alábele. Cristo vive, Cristo reina. Y estamos aquí por su gracia y por su misericordia y porque Él resucitó y vive. Es que usted y yo estamos aquí, tenemos vida eterna con Él. Vamos a alabarle y celebrar a Cristo con todo nuestro corazón. Aleluya. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Porque Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. ¡Aleluya! Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Porque Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, siempre hay que celebrar, siempre hay que celebrar, hoy vamos a celebrar, hoy hay que celebrar, nuestro Señor resucitó. Amén. Mundo busqué y no pudo llenarme.
saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor.
Queremos agradecer a los hermanos que nos acompañaron en esta transmisión a estas horas, y a las 11:30 más o menos, tiempo del centro de Estados Unidos, estaremos regresando con un hermoso culto de alabanza en el cual glorificamos al Rey que vive para siempre.